La Asociación Perú Opinión presenta. Hola amigos, Julio Caballero, presidente de la Asociación Perú Opinión. Una vez más vamos a conversar sobre algunos temas que en el Perú son importantes y que para desgracia de la mayoría de gente nos inducen a no comentarlos. Nosotros, en los medios de comunicación, no tenemos noticias de desarrollo. Nosotros en los medios de comunicación tenemos noticias fatalistas que nos llenan de temores y noticias diarias que están cargadas de violencia y de letalidad. Sin embargo, cuando se sacan esas mismas noticias desde el punto de vista legal, que es la policía, por ejemplo, se hace culpable al defensor de la ley de lo que está pasando en la escena. Y eso ha generado una serie de contradicciones que a la gente de bien le está saboteando la perspectiva educativa con sus hijos. Entonces, nosotros, como ya lo hemos dicho en el pasado, no somos un centro de noticias. Nosotros lo que queremos es compartir con ustedes el aspecto noticioso de la vida, no las noticias. En este sentido, vamos a tener como principal sustento a la Constitución Política del Perú. Y con la Constitución Política del Perú, que es el pacto social que hay desde el año 93 por aprobación de un referéndum, el Perú tiene un orden tan bien establecido que los empresarios de muchas partes del mundo decidieron que podían venir a invertir, no a gastar, a invertir en el Perú y generar puestos de trabajo que hoy día cada vez hay menos. ¿Por qué? Porque hay la amenaza permanente de este gobierno de izquierda, que yo califico saboteadora y radical, de frenar la voluntad del empresario, del gran empresario, a apostar por su desarrollo invirtiendo en el Perú. Estamos viendo cómo a la minería se le está saboteando permanentemente para que no pueda producir. Cuando todos sabemos que la vieja minería, esa que contaminaba, que destruía, que estaba minando al país, dejó de existir en los 60s. Y que la minería del día de hoy es minería constructiva, de desarrollo. Tiene parámetros que el gobierno le pone. Ustedes sabían, por ejemplo, que si alguno de ustedes quiere poner un asiento minero, tiene que pasar por todo un proceso en el que al final termina constituyéndose en un convenio, y que en ese convenio usted tendría que ponerse de acuerdo con el gobierno la forma de pago de impuestos, la forma de pago del canon, la forma del manejo de los trabajadores, la forma del pago de sueldos, la forma del depósito bancario. Es en el convenio donde se pone el marco de cómo va a actuar esa compañía minera. Ya no hay la posibilidad de que la compañía minera saque un látigo y agarre latigazos al trabajador, que le dé como un bono, ponerle vivienda, ponerle un mercado, ponerle un colegio para los hijos. Ya eso es historia de la época del gobierno militar, año 68 al año 79. Ya es historia. Hoy día la minería es moderna. La minería tiene los parámetros que necesita para desarrollarse. Y para nuestra desgracia, este gobierno no le indica eso a nadie. Y todo está acá. Todo está acá. Entonces la gente no sabe cómo construir su opinión. Todo el mundo inventa cuál es el marco para el desarrollo de la minería moderna. Porque no hay un ministro
que informe al ciudadano cómo se desarrolla un proyecto minero. Para tener una licencia minera en el Perú, normalmente pasa entre 6 meses y 2 años para que te entreguen la autorización de desarrollo del complejo minero. No es inmediato. Cuando usted va a una municipalidad a pedir una licencia de funcionamiento, probablemente esa licencia de funcionamiento se pueda demorar entre 5 y 20 días. En el tema de una mina son 2 años. 2 años que los dueños de la compañía minera, sea dueño, que es muy difícil, sea corporación minera o sea la asociación o sociedad de complejos mineros, puedan desarrollar el proyecto minero. Y para eso tienen que tener aprobación de la comunidad campesina, aprobación del Ministerio de Energía y Minas, aprobación del Ministerio de Industria, aprobación de la municipalidad, vistos buenos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que se transporte el material extraído del subsuelo o del suelo del complejo minero. A poner una mina en el Perú, uno de los países más ricos en la producción de concentrados en el planeta, no es fácil, es complicado. Y cuando se logra, puede aparecer un gobierno que a gusto de sus ministros o de su presidente puede decir: la concesión ha sido suspendida. Pero tiene las autorizaciones, todas sí las tiene. ¿Y por qué las ha suspendido? Porque la comunidad no quiere que haya el proyecto minero. Discúlpeme, presidente, la comunidad hace 2 años autorizó que hubiera la aprobación de la licencia para el desarrollo del proyecto minero. Hoy día no puede dar marcha atrás. El problema es que en el Perú todo lo que es desarrollo tiene la contraparte. ¿Y la contraparte cuál es? Un grupo mafioso que controla a las comunidades campesinas. Ese grupo mafioso tiene su sesgo político también. Y tiene a sus abogados que no ganan 1.000 soles, 2.000 soles, que ganan miles de dólares por el pacto con el sesgo político para que las cosas sean manejadas de una manera brutal. Entonces después, cuando el proyecto minero ya se va a desarrollar, tienen que haber mesas de diálogo, cuando ya no tendrían que haberlas. Ya la comunidad en meses anteriores autorizó, vio cómo iba a ser el asunto, se les explicó, se les puso sobre la mesa cómo iba a ser todo el desarrollo y la compañía, la empresa minera, se comprometió a eso. Y eso es minería moderna. El Perú se ve perjudicado por todos los cierres o paros de las compañías mineras, no solo porque dejan de producir mineral, sino porque el precio del mineral lo controlan otros países. Entonces el Perú, siendo rico, como dice el presidente impuesto del Perú, se convierte en un país mendigo, que no tiene posibilidades para defender a su sociedad, porque no saben muy bien qué cosa es este pacto social, que es la Constitución del Perú. El gobierno no se ha preocupado en que los estudiantes de colegio, de educación inicial y de educación secundaria y de educación superior sepan qué cosa es la Constitución. En la Constitución están las reglas del partido. Cuando un muchacho entra a jugar fútbol en una cancha de fútbol, tiene que conocer las reglas. Si no, la cancha de fútbol podría convertirse en un campo de box. El muchacho tiene que conocer las reglas. En este caso, los peruanos tenemos que conocer las reglas. Y si no conocemos las reglas, viene pues un improvisado que dice que es maestro, que además es un activista sindicalista y nos hace creer que puede ser presidente de la República, y gente que no tiene idea de lo que es el pacto social termina votando por él, para después sufrir la decepción de ver
que ni siquiera sabe hablar. ¿Y qué descubrimos después? Que 7 años ha tenido licencia sindical. O sea, no le enseñaba a nadie nada. ¿Ustedes se imaginan al profesor de sus hijos diciendo de entrar, salir afuera, subir arriba, bajar abajo? ¿Se imaginan a un profesor de ese nivel con sus hijos? Lo que está sucediendo en este momento, que además estamos sufriendo problemas de pandemia, es que los niños que van a colegios privados de alta gama, hoy día ya tienen mayor distancia con los niños que están estudiando en un colegio de educación fiscal. Los niños que han estado recibiendo educación vía la internet, si no tienen un programa sostenible educativo, con la justa se van a aprender las normas de tránsito y tal vez logren alquilar un taxi para salir a hacer taxi. El problema es que el policía va a tener el mismo problema. El problema es que el abogado va a tener el mismo problema. El problema es que el ingeniero va a tener el mismo problema. Y a eso hemos sido condenados, a que la educación sea brutalmente infiltrada y se haya sesgado de tal manera que los niños estén siendo infiltrados con una ideología que no es producto de la voluntad del pueblo peruano. Pongamos un poco orden. Hemos visto que el Congreso ha sacado prácticamente una ley y que está esperando que el presidente de la República la ratifique y la firme, y hoy día la presidenta del Consejo de Ministros ha observado la ley. ¿De qué estoy hablando? Que el Congreso tenga que ser consultado por el Poder Ejecutivo para poder recurrir a un referéndum, cualquiera que sea. ¿Se acuerdan del referéndum que nos hizo el señor Vizcarra? Durante 2 meses nos decía sí, 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 sí. Los últimos 15 días o 20 días nos dijo sí, 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 no. Y el pueblo peruano, en su vasta inteligencia y cultura, se dio cuenta que tenía que marcar de esa manera. Sí, 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 no. Pero no saben por qué votaron. No lo saben. El problema que estamos sufriendo en el Perú es que el señor Vizcarra sacó de las posibilidades del peruano de reelegir a sus congresistas, a gente que sabe ser congresista. Y hoy día tenemos un Congreso con serias limitaciones por esa razón, porque tenemos a 120 principiantes y a 10 que saben un poco. Por eso es que hay bancadas que no votan como ellos sienten que deben votar, sino votan porque alguien en un WhatsApp les dice que vote verde. Ni siquiera les dice a favor o en contra, sino que vote verde, o vote rojo, o que vote ámbar. Porque en el Perú, esa voluntad de querer hacer que el alumno, el muchacho, el niño, aprenda a pensar, ha desaparecido. En el Perú, estamos yendo por lo más fácil. ¿Qué dice alguien? Y si ese alguien dice verde, voto verde. Hay pocas bancadas que tienen posición partidaria. Las bancadas que tienen posición partidaria conversan entre ellos, analizan la situación y emiten voto. Pero eso no pasa con todos. Como les he dicho, la mayoría de bancadas votan porque alguien les dice por qué y cómo votar. Y pocas son las que votan por haberse puesto de acuerdo para sacar adelante algo que beneficie al país, no al interés del dueño del partido, al país. Esta ley, que ha sido observada por la presidenta del Consejo de Ministros y que ha sido devuelta al Congreso,
Si se atiende a la Constitución, en el artículo 206 de la Constitución, esa ley puede ser aprobada por número mínimo de votos, que es el que se necesita, y si es sometida a la votación en 2 legislaturas ordinarias. Y el presidente de la República no puede hacer absolutamente nada porque lo que el Congreso convierte en ley no puede ser observado por el presidente de la República. ¿A qué me refiero? El Ejecutivo no puede impedir que el Poder Legislativo cumpla con su función de legislar. En el Perú, las leyes que son pedidas por el Ejecutivo tienen que ser ratificadas por el Congreso, si no, no tienen valor. Los decretos de urgencia tienen que ser aprobados por el Congreso, si no, no tienen valor. Pero esto, ninguna autoridad competente se le explica al público. Lo mantienen en más o menos el oscurantismo. El congresista no va a ganar más plata o menos plata si no explica o si sí explica esto al público. El presidente de la República tampoco y los ministros tampoco. Esto debería ser por la voluntad de hacer que el peruano sea mejor. Nosotros, en esta asociación Perú Opinión, queremos que el peruano sea mejor. Y por esa razón, esta pantalla es para que quien nos está viendo y escuchando pueda contactarse con nosotros y hacer la opinión que quiera hacer del programa. Si la opinión no es soez, la pondremos en pantalla. No importa que sea a favor o en contra, tiene que tener por lo menos un mínimo de educación, respeto. Nosotros sí creemos en los patrones morales, sí tenemos norma ética, sí queremos que el pueblo peruano sea mejor, sí queremos que tengamos la oportunidad de salir adelante porque hemos pensado que eso nos conviene más como ciudadanos. ¿Queremos cambiar algún artículo de la Constitución? Hablemos con nuestro representante. Por favor, no se trata de estar hablando mal de los congresistas. Se trata de tomar la decisión. Yo voté por este señor o por esta señora, ir al Congreso, pedir una cita y hablar con ese señor o esa señora y decirle: yo voté por ti porque creo en ti. Y tú me dijiste que esto es lo que se iba a sacar adelante y no lo estás haciendo. Tú me dijiste que ibas a ir en contra del sesgo político y no lo estás haciendo. Esa visita tuya va a quedar registrada en el Congreso. Y tú vas a poder entrar a las redes sociales y vas a poder decir: he estado en el Congreso porque iba a reclamarle a mi representante. Es muy fácil decir el Congreso lo está haciendo mal. No, lo está haciendo mal tu representante, que a la hora de votar, vota por lo que quiere el dueño del partido y no por lo que tú le has encomendado hacer. Tú le has encomendado que te represente y no te está representando. Mantener a un gobierno que está saboteando la economía del país y que te va a empezar a llenar de impuestos como ya lo hizo con el impuesto vehicular nuevo, lo que va a hacer es que vuelvas a tener que ir a buscar a un basural comida. Es duro lo que estoy diciendo, pero yo lo he visto cuando era la Constitución del 79 y antes con la Constitución del 33. Yo lo he visto. He llevado a uno de mis hijos a que vea cómo él preparaba una deliciosa comida hecha en casa y en un botadero había gente abriendo bolsas con arroz podrido para comer. Él aprendió. ¿Tenemos que llegar a ese extremo? Queridos amigos, quisiera hacerles un comentario adicional, aparte de lo que he estado diciendo, sobre el tema de la vacunación. Yo soy una de las personas que se ha vacunado 3 veces. Ya tengo el refuerzo. Tengo mi carnet sanitario. Me parece que es nauseabundo tener que mostrar el carnet sanitario para poder entrar a comprar o ir a visitar a mi médico a un centro médico y que en la puerta me exijan que muestre el carnet. Y si no lo llevé o no lo tengo, no puedo ver a mi médico.
Y si estoy sufriendo un infarto, pues me moriré en la vereda, porque no puedo entrar a ver a mi médico. O al médico que me atienda en el Casimiro Ulloa, por poner un ejemplo de un hospital abierto a todos. No poder entrar porque no tengo el carnet. O sea, estamos en una época de corte hitleriano, en que si no teníamos la estrella de David en el pecho, podían meternos presos. ¿Eso es este gobierno? ¿Por eso votaste tú que eres pobre y querías ser rico? ¿Así son las cosas? Pues no. El Perú no tiene que ser obligado a mostrar ningún documento que lo garantice como peruano de primer nivel. O todos somos peruanos, o el señor que está sentado en Palacio de Gobierno cuando no está en Breña, que se vaya a su casa. Acá, o nos respetan a todos, o el que nos falte el respeto se tiene que ir a su casa. Les agradezco su atención y espero que sepan comprender que estamos tratando de llevar la voz de reclamo ante la injusticia que se está cometiendo con nosotros. Perú Opinión, Julio Caballero, al servicio del Perú. Muchas gracias. Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a conversar de varios puntos. El espacio se llama Collage. Espero que les guste, espero que lo compartan. Principalmente este proyecto está basado en que todos necesitamos una voz y todos queremos ser escuchados. Entonces, esta es la oportunidad que me están brindando acá en la asociación y espero que les interesen las notas que tenemos. En primer lugar, ¿por qué estamos aquí? Yo pertenezco a este grupo prácticamente desde 2013. Empezamos porque querían ayudar a que las personas se reúnan, tengan una noción de lo que es la política. En 2013 mucha gente ya aún decía, no, la política no me interesa, la política es corrupta, la política es sucia. Entonces la idea era demostrar que no se trata de eso, sino se trata de que nosotros, las personas que tenemos otra noción, otra idea, nos inmiscuyamos en la política. Entonces ahí fue que descubrimos que la izquierda y la derecha existen, contrariamente a lo que en esa época muchos voceros decían, incluso voceros que hoy día se pintan como de derecha. Ese ha sido el peor error que hemos cometido todos, en pensar que la izquierda no existía. Así como el diablo nos ha dicho, el diablo no existe y nos la creímos, ha sido el mismo error. ¿Por qué me considero de derecha? La izquierda a través de internet te dice que la derecha es el grupo de burócratas, de mercantilistas que explotan a la gente. Esa es la definición que tú puedes encontrar en internet, pero no es así. La derecha se diferencia de la izquierda principalmente en lo que a mí concierne por su respeto a la tradición, por sus valores. Yo no puedo decir que me he hecho de derecha porque escuché a un gurú de Twitter en una charla de media hora. Yo me considero de derecha porque mi familia me ha criado en una forma que respeto a mis mayores, en una creencia de que yo debo ganarme las cosas. La meritocracia es una de las puntales de la derecha. Ocurre lo contrario con la izquierda, que cree que todo tiene que ser impuesto por cuotas. Y eso es nocivo para cualquier sistema. Eso no permite que la persona más capaz ocupe un lugar. Eso más bien permite que gente que no tiene experiencia, que gente que no sabe dónde está parada, llegue a cobrar millones por medio de asesorías, consultorías, por medio de planillas doradas.
La izquierda lo que ha logrado durante todo este tiempo es que trabajar para el Estado sea un gran negocio. Y eso es lo que nos está hundiendo como sociedad. Vamos a comentar también que la derecha no es la derecha bruta y achorada que muchos están diciendo por lo que estamos reaccionando. La derecha se indigna, eso es lo que pasa, y a la izquierda no le gusta. Lamentablemente para la izquierda va a continuar así. Yo agradezco que desde hace 2 años haya más y más personas que sí se identifican con la derecha y que han descubierto que el conservadurismo no es nocivo, como nos lo han dicho mucho tiempo. Ahora vamos a comentar algunas noticias que he estado viendo y a nivel internacional. Quiero comentar una noticia de un ataque que han sufrido en España un joven trabajador de un barrio obrero, ha sido atacado por los magrebíes. ¿Quiénes son los magrebíes? Los magrebíes son invasores de una triada de países que por el estrecho de Gibraltar están invadiendo España. Estas denuncias se llevan ya denunciando ya hace más de 3 años. El régimen socialista cada vez ha impuesto más y más cuotas de inmigrantes que dicen que merecen oportunidades y que llegan a España a obtener bonos y viven de los bonos. Todos estos inmigrantes han atacado a un trabajador porque estaba en un bar con su pareja y parece que ya habían tenido un problema, un altercado. Uno de los atacantes había tenido una denuncia ya por parte de este trabajador. Y lo que han hecho es cogerlo en la calle y con machetes, porque estos inmigrantes tienen su costumbre, su cultura les permite portar machetes en las calles. Le han amputado la mano y se debate en este momento entre la vida y la muerte del señor. La policía acudió a los gritos de los vecinos, pero la policía tampoco podía actuar contra estos 2 inmigrantes porque también tienen el mismo castigo que tienen acá las policías cuando atacan a manifestantes de izquierda. Entonces lo único que han tenido que hacer es prácticamente esperar que uno de los atacantes pierda el equilibrio, caiga, deje de caer el machete, y en ese momento han tratado de salvar al chico. Ahora, sobre esta noticia, que también la vamos a colgar en redes para que ustedes la aprecien, lo que me llama mucho la atención es la gente, que siendo mucha gente la que gritaba, la que pedía auxilio, nadie lo ayudaba a este chico. Inclusive la novia que tenía salió huyendo desesperada y no había quien la ayude. Yo creo que es un momento de que también reaccionemos todos tenemos que inmiscuirnos, todos alguna vez hemos sido testigos de una injusticia, pequeña injusticia quizás, pero practiquemos interviniendo, practiquemos defendiendo siempre en mi defensa, por favor. Eso es algo que vamos a seguir tratando de comentar, de cómo nos han amputado la capacidad de indignación, nos han hecho creer que nosotros tenemos que ser siempre las víctimas, y eso ya debe acabar. Sobre otra noticia que quiero comentar es sobre en este momento, hoy día, el equivalente de nuestro Tribunal Constitucional en Estados Unidos le ha dicho al señor Biden que no tiene la autoridad para obligar a las personas a vacunarse. Ha sido hoy día y espero que el Tribunal Constitucional peruano algún día copie el ejemplo y no permitan que nos sigan obligando, que nos sigan hostigando a que nos vacunemos contra nuestra voluntad. Muchas personas ya están quejándose en redes sociales. Con la segunda vacuna han tenido dificultades. Hay muchas personas que no, pero hay personas que sí, y hay personas que están muriendo. Están cayendo futbolistas, deportistas, desmayados por el esfuerzo físico que están haciendo. Personas vacunadas con segunda, triple dosis. Eso es algo que no podemos ignorar.
Y eso es algo ante lo que tenemos que abrir los ojos. Por favor, ojalá que el Congreso tome este caso y llame al ministro y le pida el sustento científico que le permite obligarnos, ponernos contra la espada y la pared. No debemos permitir eso y debemos hacer nuestra voz, todos, empezando por la persona que nos ayuda, la persona que nos vende el periódico. Con todos tenemos que conversar, tenemos que ser más activos en este tema. Ahora, otro punto que quiero tratar es sobre muchas personas. Yo tengo la costumbre de ayudar mucho a los animales y muchas personas creen que soy de izquierda por eso. Yo difiero del término animalista. Yo prefiero pensar que soy una persona piadosa. Prefiero pensar que la compasión en mí es más fuerte que la indiferencia. Entonces, si tienes la oportunidad de ayudar a un animalito en la calle, no la dejes pasar de largo. Podemos empezar poniendo baldes con agua, ahora que hace calor, para que todos los animalitos puedan tomar agua. Hay una campaña internacional, agüita para un callejerito. Por favor, si puedes, únete. Creo que eso sería todo. Muchas gracias. El Estado es una institución jurídica que establece las reglas que permiten la coexistencia entre distintas clases sociales. Por este motivo, el Estado se convierte en un ente regulador para la convivencia de las personas dentro de una sociedad. Según Luis Guillermo Lumbreras, el Estado no es eterno, tiende a aparecer y a desaparecer a lo largo de los siglos, y su aparición conlleva a la destrucción del sistema comunitario y a la aparición de un sistema de base urbana. No se debe confundir la clase social con la jerarquía o la capacidad económica, pues la estratificación social se debe a factores como la edad, el prestigio, entre otros. Mientras tanto, la división por clases sociales se basa en la forma en que cada persona participa dentro del proceso de producción económica. Tampoco se debe confundir a los asentamientos urbanos con los asentamientos rurales, pues en los primeros las actividades productivas se realizan en el mismo lugar en que se desarrollan las actividades domésticas, mientras que en el segundo caso la producción se realiza en los campos de cultivo o lugares de pastoreo, que se encuentran fuera del área en que se realizan las actividades domésticas. Y la última diferencia sería que en los asentamientos urbanos existen edificios públicos, como los templos, las plazas, entre otros. Bajo estos conceptos, se puede identificar la presencia de un Estado con la presencia de edificios de carácter público, o edificios que no estén relacionados directamente con la producción económica. También se deduce que en los Andes, el Estado surge en periodos muy tempranos, siendo un claro ejemplo de esto la cultura o civilización caral, contemporánea a las civilizaciones más antiguas del mundo, que a diferencia de ellas, tuvo un desarrollo aislado. Hola amigos, bienvenidos a este espacio Tecnología y Gobierno. Desde la Asociación Perú Opinión, nosotros le estamos dando importancia al tema tecnológico, especialmente a su uso dentro del aspecto político. En esta oportunidad vamos a hacer una introducción sobre el tema de la tecnología y gobierno digital. En lo que es la tecnología de información y comunicaciones, ustedes han visto de que últimamente el desarrollo de la tecnología es bastante dinámico. Sin embargo, lo que sucedió en la historia humana, por ejemplo,
desde la edad de piedra, la edad de bronce, la aparición de las civilizaciones, la aparición de los imperios, bueno, y después la república, etc. Toda esa evolución del hombre que ha tomado varios miles de años, en el caso de la informática ha tomado los últimos 50 años. Eso quiere decir de que ha habido una evolución bastante dinámica y cada vez es más rápida, más innovadora, y adicionalmente a esa velocidad que es bastante, digamos, inusual en otros campos, tenemos que el alcance de la tecnología de información y comunicaciones también se ha extendido. Antiguamente solamente estaba resolviendo, por ejemplo, temas de tipo matemáticos, luego de tipos operativos, luego pasó a temas estratégicos, temas de empresas, y actualmente abarca incluso no solamente el desempeño y el manejo del país, sino incluso hasta dentro de su propia casa. Ustedes no se extrañarán que dentro de su casa pues tengan algún equipo de tipo de tecnología, información y comunicaciones. Sin embargo, todo este avance y esta evolución dinámica encuentra un poco, no un poco, sino bastante ruido últimamente, especialmente por tres factores primordiales. El primer factor es el tema de la academia. El segundo es el tema de la ideología, y el tercero es el tema del marketing. Vamos a hablar qué pasa con la academia. Todo el desarrollo de la tecnología de información y comunicaciones normalmente es desarrollado por la industria. Esto es, los avances tecnológicos y, vamos a decir, las innovaciones normalmente se dan en la industria. Es la industria la que lleva el desarrollo y el norte de la evolución, digamos, dentro de lo que es tecnología de información y comunicaciones. El primer factor es el tema de la academia. ¿Qué sucede con la academia? Lo que sucede es que el desarrollo de la tecnología de información y comunicaciones en la realidad lo hace la industria. La industria es la que hace la innovación, la que crea las nuevas cosas, las nuevas tecnologías, y es la que lleva el derrotero y, vamos a decir, la ruta de hacia dónde es que se expande el campo del conocimiento de la tecnología. Sin embargo, la academia lo que ayuda es no solo a difundir el tema tecnológico, sino también a darle una especie de marco teórico racional que sustenta y que apoya, digamos, y le da coherencia al avance tecnológico. Sin embargo, en los últimos tiempos lo que estamos observando es que empieza a haber un primer factor de distorsión cuando ese marco teórico empieza a tener una distancia con respecto a la realidad de la tecnología. Entonces, cuando ese marco teórico, digamos, se empieza a construir dentro de una lógica, pues la lógica empieza a dejar de respetar la realidad. Y entonces ahí tenemos una primera distorsión porque, vamos a decir, el modelo teórico no concuerda con la realidad. El segundo aspecto que existe es que muchas de las universidades, las principales que hacen investigación y desarrollo, pues venden servicios, especialmente servicios de consultoría. Entonces hay una tendencia a no definir ciertos aspectos o ciertas cosas para proveerlos vía la contratación de algún servicio. Por ejemplo, es muy común emplear una especie de consultoría de reingeniería informática para tratar de, entre comillas, mejorar algún aspecto de alguna empresa o de algún tipo de aplicación tecnológica. Entonces, esto también produce ruido
porque ciertas cosas que existen en la realidad y que están definidas, pues se dejan sin definición y se dejan en un esquema, digamos, un poco gris, indefinido, y eso se presta a malos entendidos, vamos a decir, a vender imágenes que no son sustentadas por la realidad. Entonces, lo que tenemos últimamente es que efectivamente la academia está introduciendo una serie de ruidos, especialmente en las nuevas tecnologías, y bueno, por eso es importante poder hablar con propiedad, especialmente teniendo la experiencia dentro de la aplicación práctica de las cosas. El segundo factor de ruido es el tema ideológico. ¿Qué sucede con el tema ideológico? Lo que pasa es que últimamente existe una corriente ideológica globalista que apela mucho al tema de la modernidad. Esto es, todo lo que existe es antiguo, hay que desecharlo, hay que eliminarlo, entonces hay que implementar lo nuevo es el futuro, es hacia dónde debemos ir. Y lo que sucede es que nos empezamos a mover por espejismos y por fantasías, y eso hace de que parte de esta realidad tecnológica se abstraiga, se vuelva un tema abstraído de la realidad, pero también exagerado y, vamos a decir, construido dentro de una fantasía. ¿Para qué? Con la finalidad de buscar destruir las estructuras actuales, la organización, la administración, el manejo, la forma de trabajo, etcétera, de lo existente, vamos a decir, por un futuro, por un cambiar por cambiar, un cambiar que no tiene, vamos a decir, una meta, un beneficio concreto. Ellos, en este caso, en el tema ideológico, al igual que en el caso de la academia, emplean mucho la tecnología de la reingeniería. La reingeniería apareció en los primeros años de los años 90. Más o menos en el año 95 se llegó a la conclusión de que era un fracaso. Muchos investigadores a nivel mundial la desecharon totalmente. ¿Y eso es por qué? La reingeniería tenía dos fallas principales. La primera era de que no necesariamente lo que tenemos, no todo está mal. Una de las premisas de la reingeniería es que hay que desechar todo lo pasado. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, y muchas empresas, muchas organizaciones, especialmente el Estado, tiene grandes inversiones en infraestructura que son útiles y que dan beneficio y que son algunas muy difíciles de cambiar y otras son imposibles de cambiar. Entonces no tiene sentido desecharlas. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un primer error, digamos, de la reingeniería. El segundo error es que normalmente uno no cambia por cambiar, uno cambia porque tiene algún tipo de beneficio. Vamos a decir, si la nueva tecnología me va a reducir costos, me va a aumentar ingresos, me va a proveer un mejor servicio, yo tengo que tener alguna métrica de beneficio para yo poderme ir hacia una nueva tecnología. Si no existe esa métrica, pues no tiene sentido hacer el cambio. El cambiar por cambiar no tiene sentido. Uno cambia solamente si existe un beneficio, y esa es la única razón que justifica un cambio. El tercer, vamos a decir, la tercera fuerza, digamos, que promueve este ruido es el tema del marketing. ¿Y qué pasa con el marketing? Que efectivamente, pues, las dos anteriores, tanto lo que es la academia como la ideología, pues utilizan mucho el marketing. ¿Para qué? Para que vía repetición, pues empecemos a repetir una serie de aspectos, vamos a decir, fantasiosos, que no se condicen con la realidad, para hacer realidad lo que no es. Entonces
se empiezan a cambiar los términos técnicos que son precisos, son exactos, por otras imágenes y otros contenidos que no son reales. Entonces esto crea una especie de fantasía, un mundo que no existe y que se aleja de la parte tecnológica que es real y que es concreta. Es como que nosotros sabemos que el pasto es verde, pero el marketing nos dice que el pasto es azul. Entonces nos dicen que es azul, 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 y pretende construir la realidad de que el pasto es azul porque todo el mundo te lo repite. Entonces, parte del ruido va por ahí. Esto del tema de los ruidos es uno de los aspectos, digamos, que hacen bastante difícil que nosotros comprendamos cómo la tecnología apoya el desempeño político, el buen gobierno dentro de una nación. ¿Por qué? Porque efectivamente existe ya una tecnología desarrollada que nos permite proveer una serie de ventajas hacia el manejo del Estado, pero que por desgracia, por efectos de las malas interpretaciones de la academia o la ideología repetidas por el marketing, pues terminamos por no entender o no comprender cómo es que esa tecnología nos puede ayudar para hacer un país más eficiente, un país donde tengamos mejores servicios, donde no tengamos problemas de corrupción, etc. Entonces, como decíamos, este tema de los factores que producen ruido, para que tengan una idea, por ejemplo, modifican lo que nosotros entendemos por lo que es el gobierno electrónico y que, bueno, en algunos sitios también se le conoce con el nombre de gobierno digital. Alrededor del año 2000 aparecieron una serie de iniciativas para generar el tema de la construcción de los gobiernos electrónicos. De hecho, el Banco Mundial, al igual que la academia, definieron con precisión en qué consiste el término gobierno electrónico. Parte de lo que decía era, el gobierno electrónico es el uso de la tecnología de la información y comunicaciones por parte del Estado para modificar la forma en cómo se relaciona el gobierno con los ciudadanos, de tal forma de promover y aumentar su eficiencia. Esta definición, que es, digamos, que fue bastante conocida, tuvo dentro del, vamos a decir, del desarrollo, de la implementación a nivel mundial de toda esta tecnología, que es algo concreto, tuvo, digamos, dos corrientes. Esto lo explica muy bien el máster, el doctor, Mohamed Suani, de la Universidad de Kellogg, donde nos habla de que el gobierno electrónico tiene dos roles importantes. El primer rol es el rol del Estado como usuario de la tecnología de información y comunicaciones para aumentar su eficiencia. Es decir, el Estado usa la tecnología de informaciones para aumentar su eficiencia y ese es el rol principal, digamos, de todo el tema tecnológico. Sin embargo, existe también otro rol que es, en cierta forma, un corolario, que es cuando yo implemento un tema tecnológico a nivel de Estado, estoy creando infraestructura y estoy, entre comillas, mejorando mis servicios. Entonces hay un segundo aspecto que es el rol del Estado en proveer, vamos a decir, mejores servicios al ciudadano. Algunos le dirán que es incluso la construcción de la sociedad de conocimiento, es la construcción de la infraestructura que se necesita dentro del Estado para crear la sociedad del conocimiento. Y, digamos, a pesar de que son dos roles
que son prácticamente la misma cara de la misma moneda, sin embargo tienen dos enfoques bastante diferentes. El enfoque de la eficiencia, que principalmente ha sido liderado por Estados Unidos, el Asia, todo lo que es el puerto de Hong Kong, vamos a decir Singapur, Malasia, todos los tigres asiáticos, Oceanía. Y por otro lado, el otro grupo que se ha ido por un enfoque hacia la eficacia, es decir, no hacia la eficiencia, sino hacia la provisión de mejores servicios. Y ahí los principales expositores son Europa y concretamente la OCDE. Son dos enfoques diferentes, tienen implicancias bastante importantes los dos. Últimamente la OCDE, digamos, para tratar de prevalecer el enfoque que ellos tienen, le cambiaron el nombre del gobierno electrónico por el nombre de gobierno digital, con el fin, digamos, de hacer una especie de énfasis en que ellos querían pues proveer pues, ese enfoque de mejores servicios. Sin embargo, si hablamos con la gente, vamos a decir que ha implementado a nivel mundial estas medidas y vemos la documentación mundial que existe al respecto, por ejemplo, los estudios de avance del nivel de gobierno electrónico en el mundo, de Naciones Unidas, de Estados Unidos, de Corea del Sur, así como de Europa, se utiliza el término gobierno electrónico. Cuando hablamos de Estados Unidos, su página es eGov. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que el término gobierno electrónico sigue igual de vigente y efectivamente, aunque no les guste, es el mismo significado de lo que viene a ser gobierno digital. Estimados amigos, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por sintonizarnos en Perú Opinión. Mi nombre es Guido Bravo y voy a estar con ustedes en este espacio de coaching y liderazgo. Un espacio reservado para lo que es la consultoría organizacional, los problemas que tengan laborales de tipo organizativo, ver cómo resolver problemas. Vamos a tener momentos de mentoría cuando alguien requiera algún tipo de consejo y también ayudaremos en algunas reflexiones a través del coaching, que es el método socrático, para que las personas, familias y organizaciones que nos sintonicen puedan encontrar mejores respuestas para resolver los problemas que les aquejan. Un poco lo que quiero presentarles es lo que pueden encontrar en este programa. Nosotros lo que vamos a hacer durante este espacio es enfocarnos en todo lo que sea el desarrollo humano. El énfasis va a estar centrado en las habilidades blandas. Aquí entra a tallar muchos temas. Tenemos lo que es liderazgo propiamente, como parte del nombre del espacio, el coaching, el trabajo en equipo, la toma de decisiones. La toma de decisiones es un aspecto crucial en la vida de las personas y muchas veces nos arrepentimos cuando vemos resultados que no son los mejores o los que hubiéramos deseado. Y eso, de alguna manera, podría verse mejor si es que hubiéramos tomado una decisión más acertada, acorde a distintos elementos que tendríamos que considerar si es que lo hacemos bien. La comunicación efectiva. Acá les voy a hablar un poquito, si ustedes ven este libro, El servicio que nos merecemos. Es un texto
que estamos en coautoría con mi amigo y colega Jaime Lertora, que deben conocerlo. Nos tomó un buen tiempo hacer este libro y, como decimos nosotros en el mismo, es un diálogo sobre las relaciones entre empresas y clientes. Bueno, se los recomiendo, lo pueden encontrar en las principales librerías y sirve de mucho para buscar cómo las organizaciones pueden vincularse tanto con sus trabajadores, en sus procesos, con los proveedores, con la clientela en general, para ser más efectivos, ¿no? Esa es la idea. Muchos de los consejos que vamos a ver también tienen que ver con las familias, la relación entre padres e hijos, ¿no? Estoy terminando un libro de coaching para papás, así es que dentro de poco espero poder anunciárselos, ¿no? Vamos a ver también temas de negociación, por qué funcionan o no funcionan las negociaciones, ¿no? Aquellas que realizamos. Muchas veces no hacemos las cosas como se deben. Otras decimos que las estamos haciendo de alguna manera correcta, o creemos que estamos haciendo las cosas de manera correcta, y esto no tiene por qué necesariamente ser así. Cuando impartimos, por ejemplo, talleres de negociación, a muchas personas les hace ruido el escuchar que nosotros sugerimos que con la otra persona lo que tenemos que hacer es abrirnos, mostrar las cartas, las que tenemos, que sepan lo que podemos ofrecer. Evidentemente también estamos esperando que la otra parte se comporte igual con nosotros. No siempre es sencillo, no es fácil, sin embargo, hacia ello es lo que debemos conducirnos. Cuando esto se hace así, ocurre una negociación maravillosa en ese momento, pero además sienta las bases para futuras negociaciones, porque el nivel de confianza que estamos manteniendo durante esta relación, esta primera, vamos a poner relación, permite avisorar unas relaciones fructíferas en adelante. Es decir, va a dar gusto negociar con nosotros y a la otra parte también. O sea, es recíproco esto, ¿no? Eso permite además incluso manejar conflictos de una manera mucho más adecuada. También veremos aspectos, por ejemplo, de la mejora del servicio al cliente. También es un tema vinculado al texto que les he mostrado del servicio que nos merecemos. El vincularnos a los clientes de una manera sincera permite justamente no caer en los errores que a veces se ven en las organizaciones de, por ejemplo, la letra chiquita. Ustedes habrán visto que algunas veces una persona hace un reclamo en alguna institución por algo que le ofrecieron y no se respetó, vamos a decir, no cubrió las expectativas. Sin embargo, el anuncio estaba hecho de una manera que llevaba o inducía al error. Y claro, si la organización es seria y se percata de lo mismo, inmediatamente va a resolver como corresponde y lo que el cliente espera. Sin embargo, a veces justamente colocan esas letras chiquitas con la finalidad de evitar, vamos a decir, satisfacer el reclamo del consumidor, ¿no? En este caso del cliente. Eso es una cosa que hay que tomarla en consideración porque en realidad eso no es marketing. Marketing no es cubrirse legalmente. No digo que no se haga, sino digo, marketing no es cubrirse legalmente con letras chiquitas para evitar que alguien nos pueda reclamar y tener el argumento adecuado para defendernos, no. Marketing es ofrecer algo que sea a satisfacción de nuestro cliente, ¿no? Y claro, no solamente es su satisfacción, nosotros tenemos que ganar dinero por ello. Por eso es que un buen negocio es aquel, y una buena operación de venta es aquella que el consumidor queda totalmente satisfecho y nosotros también. Eso es lo que hay que buscar. A eso también se le llama la venta sana, no la venta inadecuada. La venta sana es aquella donde las partes quedan satisfechas, ¿no? El consumidor feliz y quiere regresar y nosotros felices de que regrese. A eso es lo que hay que llegar, ¿no? Entonces, son muchos los temas
que vamos a poder tratar aquí y que se basan, uno, en estudios, en investigaciones que hemos realizado, pero también en trabajos y proyectos que venimos realizando de consultoría por más de 30 años y también la cátedra universitaria a nivel de pre y posgrado. Esto está en este momento aquí en Perú Opinión, en nuestro espacio de coaching y liderazgo, eh, poniéndose a disposición de todas las personas, familias y organizaciones, los pequeños empresarios, quienes deseen hacer sus consultas, van a poder escribirnos en la página web las preguntas que crean conveniente, que les interesa resolver, y a través de eso, nosotros en nuestro espacio podremos compartir la interrogante y la respuesta que consideramos más conveniente en algunos casos, y en otros será unas preguntas de reflexión. Probablemente en algunos casos demos alternativas con los pros y contras de cada una de ellas para que la persona pueda tomar su propia decisión y actuar como mejor le parezca. Esto es, en esencia, lo que vamos a hacer. Cuando uno llega a una organización a hacer un proceso de consultoría, se le llama, vamos a decir, haciendo la analogía con el ámbito de la salud, ¿no? El ámbito médico, decimos vamos a hacer una intervención. Nosotros como consultores intervenimos. Y en nuestra intervención no es que vamos con un bisturí, pero de alguna manera hacemos cortes, y esos cortes son simbólicos, cuestionando algunas cosas, preguntando, indagando, levantando información que nos permite llegar a algún tipo de diagnóstico. Luego de ello, en algunos casos, lo que hacemos es dar una receta, pero que está hecha a la medida, como un traje a la medida en el sastre. Esto puede funcionar muy bien si es que el cliente, ¿no? Decide aplicarlo tal cual estuvo de acuerdo, porque en el acompañamiento que hacemos estamos al lado del cliente. El cliente observa, toma nota y sobre la base de los hallazgos se hacen sugerencias. Esto permite que encuentren una salida que consideran adecuada. Nosotros no imponemos nunca lo que debe hacer, sugerimos. Si el cliente no estuviera satisfecho con lo ofrecido, tiene todo el derecho a decir por qué no. Y en esos casos vemos otra salida, hasta que se encuentra una que corresponde a lo que el cliente mismo considera que es lo mejor. En otros casos nos ha tocado intervenir ocupando el cargo gerencial para aplicar aquello que el cliente decide llevar a cabo, pero que no encuentra facilidad operativa para hacerlo. Entonces, nosotros actuamos como agentes de cambio para intervenir en esos procesos durante un tiempo pactado y luego de ello, pues, dejar a la organización que continúe una vez que el cambio está instaurado. Esto es el proceso en general. Ahora, en muchos casos también se dan lo que son los talleres, ¿no? O cursos de capacitación. Cuando esto ocurre, se hacen también a la medida, en función al contexto, a la realidad y a la problemática que atraviesa. Lo que buscamos es ayudarlos a hacer el tránsito desde donde están hacia donde quieren llegar. Entonces se plantean objetivos y sobre la base del diagnóstico y los objetivos buscados, vemos cuál es el mejor camino, el trayecto más adecuado para que esta organización logre lo que quiere alcanzar. En los procesos individuales de coaching es exactamente igual, solo que aquí la persona es la que hace un análisis de su contexto y una vez que lo toma a conciencia, se compromete con un plan futuro elegido por la misma persona. Él o ella son, la persona es la que toma la decisión de qué hacer. El coach solamente
acompaña al coachee en este proceso de tránsito. Y lo acompaña, como dice Carl Rogers, con una frase poderosísima que es con una mirada positiva incondicional. Porque si el coachee decide lograr algo y siente que tiene las capacidades para hacerlo, el coach lo acompaña en ese proceso para que lo logre. El proceso de coaching es realmente maravilloso, ayuda a mucha gente a que consiga los objetivos que por alguna circunstancia que se ve durante el proceso le cuesta, no encuentra la facilidad para llegar. Y el coach lo que hace es lo acompaña en ese proceso. Los que han seguido esto, han tenido experiencia de este tipo, se dan cuenta que es un proceso maravilloso, ¿no? Muy amigable, muy tranquilo, que simplemente es, a través del diálogo socrático, repito, preguntas poderosas y respuestas muy personales, porque no existen dos personas iguales, y eso hace que cada proceso de coaching sea muy particular, ¿no? Son individuales. Por lo tanto, damas y caballeros, amigos, amigas, aquí en este espacio esperamos realmente tenerlos con todas sus inquietudes y poder ayudar. Aquí en Perú Opinión lo que buscamos es ayudar a que ustedes sean mejores personas, que consigan aquellas cosas que quieren conseguir, resolver algunas dudas o no, si no encuentran la salida a alguno de los problemas que están atravesando, podemos encontrar aquí seguramente una salida que sea acorde a lo que buscan, ¿no? No tengo todas las respuestas, más bien tengo muchas preguntas para hacerles en función a las inquietudes que ustedes tengan, y por ahí también podré comentarles algunos aspectos que he podido apreciar en algunas compañías exitosas y también en algunos procesos de coaching exitosos, que como ustedes deben saber, todo esto es en reserva total. Yo no les puedo dar nombres, pero sí les puedo contar algunas anécdotas que les sirvan para encontrar una respuesta acorde a lo que ustedes buscan, ¿no? Y bueno, esto es todo por hoy en este primer programa. Quiero agradecerles que hayan decidido ver este segmento. Espero que nos sigan sintonizando y que vean el resto de programas también que tenemos aquí en Perú Opinión para ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Estamos en contacto. Cuídense.